de comunicación y cómo este afecta tus relaciones interpersonales? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vivi. Yo soy Raquel. Y yo soy Isa. Y las tres somos psicólogas. El objetivo de nuestro canal es brindarte acompañamiento en la toma de decisiones, compartiéndote información muy confiable, así como conocimientos y experiencias a partir de nuestra área que es psicología, por lo que te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un like. Y también te invitamos a que nos comentes. Queremos saber tu opinión acerca de estos temas, los tips que tú haces y si tú tienes un tema de interés que te gustaría que abordáramos, por favor déjanos tus comentarios aquí abajo de este video o bien en nuestras redes sociales, si es que comentamos. Muy bien, bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo video con un nuevo tema en el cual vamos a hablar sobre la comunicación. No es una clase como tal explicando qué es la comunicación, porque tardaríamos muchísimos videos haciéndolo. Sin embargo, vamos a hablar de la comunicación y de cómo esta afecta a nuestras relaciones personales, sobre todo en estos tiempos que seguimos de cuarentena. Al parecer, cuarentena indefinida. Entonces, vamos a ver cuáles son las dificultades que se presentan normalmente y cómo esto afecta nuestras relaciones actualmente en nuestra familia por el encierro, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestra pareja y todo lo que conlleva pues este proceso de comunicación precisamente. Ok, para esto vamos a entender la comunicación como un proceso. Hay muchas teorías y cada una de ellas habla de diferentes formas de la comunicación, pero nosotros lo vamos a tomar justamente como ese proceso mediante el cual nosotras nos comunicamos. Y en este proceso hay elementos como es un emisor, un receptor, un mensaje, un canal o medio, retroalimentación y un código. Dentro de estos elementos también existen ciertas pautas o elementos adicionales, como que en el canal puede haber ruidos, que dentro de este mensaje debe de haber una codificación. Hay esta parte de emisión de ese mensaje, esa transmisión, la recepción de ese mensaje, la decodificación y por último esta retroalimentación en la que con eso se busca saber si se entendió el mensaje, ¿ok? Esto es de forma muy general, entendiendo que la comunicación la utilizamos principalmente para transmitir nuestras necesidades. Y dentro de esto existe diferentes cosas que se deben de tomar en cuenta para la comunicación, como nuestro tono de voz, la fuerza, el volumen, la postura, conociendo también que hay comunicación verbal y no verbal. Ya si quieren saber más de estos detalles y hablar más sobre los diferentes tipos de comunicación verbal y no verbal, pues lo podemos hablar en otro video hablando ejemplos o mencionando cuáles problemáticas llegan a haber en esas situaciones de comunicación verbal y no verbal. Pero a grandes rasgos es eso lo que existe también dentro de la comunicación verbal y no verbal. Un ejemplo de la verbal es esto que estoy haciendo, hablando o puede ser también incluso escribiendo. Y la no verbal tiene que ver con nuestra postura, nuestra comunicación visual, por decirlo así, la forma en que yo estoy vestida, la forma en que yo estoy parada, si uso ademanes al hablar, si tengo los brazos cruzados, todo ese tipo de comunicación no verbal. Y bueno, entendemos esta parte de la comunicación y viéndolo a grandes rasgos para conocer cuáles son esos estilos de comunicación y cuál es el nuestro. Para eso le voy a ceder la palabra a Isa, que nos va a hablar cuáles son esos estilos de comunicación y poder ir identificando cuál es el nuestro para saber qué es lo que podemos hacer para mejorar y cómo es que nos estamos comunicando con las personas a nuestro alrededor. Adelante, Isa. Como ya dijo Viri, ella ya mencionó acerca de los elementos básicos que debe de tener la comunicación y lo que significa la comunicación en sí misma. Bueno, entonces yo les voy a platicar ahorita acerca de los estilos de comunicación que más usamos como seres humanos. Son tres, dos de ellos no son los más adecuados de utilizar, no deberíamos de hecho utilizarlos, sin embargo, pues se nos da. Y el último del que vamos a hablar es el que nosotros deberíamos de estar utilizando, es el que nos ayudaría a tener una mejor comunicación. Sin embargo, es complicado de repente lograr alcanzar este tipo de comunicación. Empezando con el primero, es el estilo de comunicación pasivo.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos utilizando o de que una persona está utilizando el estilo de comunicación pasivo? Pues porque lo que generalmente ocurre es que las personas llegamos a ser bastante sumisas, llamémoslo así, ante lo que nos pueda decir otra persona. Y parte importante de este estilo de comunicación es que vamos a estar siempre callados, escuchando, ¿no? Oyendo, porque puede ser que escuchamos o puede ser que solamente oigamos. Y bueno, vamos a estar haciendo eso, vamos a estar observando nada más qué es lo que está ocurriendo, simplemente visualizamos el contexto, sin embargo nuestras respuestas no son tan activas, a eso se refiere, ¿no? Nuestras respuestas pueden ser como de, sí, lo que tú digas, no, pues no sé, no, es que no, si tú dices que haga esto, lo hago. Entonces siempre están respondiendo a mandatos o a órdenes, se dejan guiar, llamémoslo así. Y bueno, se va a notar de manera no verbal algunas características dentro de la gesticulación del rostro, por ejemplo. Pareciera que hay tristeza, pareciera que hay decaimiento y hombros caídos también, como muy cerrados ante las conversaciones. Entonces eso es parte de lo que vamos a observar de manera no verbal. De manera verbal lo que vamos a estar revisando es que la voz va a estar bastante temblorosa. Pareciera que hay inconsistencia dentro del tono de la voz, entonces de repente es como mucho tartamudeo, incluso también vamos a poder observar. Y también vamos a poder checar que los efectos de este tipo de comunicación, si nosotros nos atrevemos a usarlo, lo que va a pasar es que vamos a encontrar dificultades en la interacción, ya sea con amigos, ya sea con la pareja, si es que tienen pareja, con maestros, con quienes ustedes quieran, porque al final no hay una respuesta que les ayude al otro a generar otro mensaje. Entonces, esto respecto al primer estilo de comunicación. El siguiente estilo de comunicación, que tampoco es efectivo, pero que se llega a utilizar, es el estilo agresivo. Dentro del estilo agresivo, lo que nosotros vamos a checar es que la persona tiende a dar órdenes, es muy tajante, es muy cortante, es muy directo, sí expresa sus necesidades, sí expresa sus sentimientos, pero de manera muy agresiva. Te dice las cosas muy golpeadas. Entonces aquí viene esta parte de no es lo que te dice, sino cómo lo dice. Pero puede decirte, a lo mejor si quiere un sándwich, ¡hey tú! Necesito un sándwich y rápido. Entonces es muy directivo, es muy agresivo y puede hacer daño a las otras personas. Agrede los derechos humanos de las otras personas y no se da cuenta de que eso lo está realizando. O puede darse cuenta y realmente lo utiliza para su beneficio, para alcanzar sus propias necesidades sin ser empático con la otra persona. La palabra clave aquí es que no existe una empatía realmente. A nivel de mensaje no verbal, es decir, la forma en cómo expresa corporalmente, lo que existe es que va a haber una mirada muy fija hacia la persona a la que le está dando el mensaje, va a tener una postura muy robusta, muy grotesca y una voz muy dura también al momento de hacer las afirmaciones o hacer los mandatos que él requiere. Por lo tanto, va a encontrar también dificultades dentro de la interacción, porque va a llegar un momento en el que la persona a la que está mandando pues ya no va a querer aguantar esa situación, entonces digamos que se va a revelar, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de que puede cerrarse muchas oportunidades al utilizar este tipo de estilo de comunicación. Y hay que tener mucho cuidado porque efectivamente puedes violar los derechos humanos de otra persona al usar este tipo de comunicación, este estilo de comunicación. Y finalmente vamos a tener el estilo de comunicación asertivo. Este estilo de comunicación es el más bonito que nosotros deberíamos utilizar siempre, el que se debería usar en todo momento y que nos va a abrir oportunidades. ¿Qué es lo que pasa con este estilo de comunicación? Se expresan opiniones, se expresan sentimientos, se expresan emociones de manera clara, pero de manera tranquila, siendo empáticos con la otra persona, sin hacerlo sentir o hacerla sentir mal. Entonces, si yo necesito un sándwich y a lo mejor la persona tiene
los elementos para ese sándwich, le puedo decir, oye, a mí me gustaría un sándwich, no sé si me quieras ayudar a prepararlo o me digas cómo hacerlo. Entonces ya estás dando una forma distinta del mensaje a, por ejemplo, del agresivo, de dame un sándwich, no me importa cómo, lo quiero. Entonces, en este tipo de comunicación nos va a abrir pautas para que nosotros podamos entender a la otra persona nos pueda entender, y lo que genera o los efectos que puede tener es que vamos a poder resolver conflictos, resolver problemáticas o no generarlos precisamente. Entonces hay que poner mucho énfasis en este tipo de comunicación, en este estilo, para poder aprender a desarrollarlo, para poder generar este tipo de comunicación. Y bueno, esos son los 3 tipos que nosotros utilizamos comúnmente. El último es el que menos usamos, pero el cual debemos empezar a utilizar más. Y bueno, ahora Raquel les va a estar hablando acerca de las dificultades o problemáticas que pueden ocurrir acerca de la mala comunicación cuando se genera la mala comunicación. Entonces, vamos con Raquel. La mala comunicación, por lógica, podría ser lo contrario de lo que es una buena comunicación. Pero la mala comunicación en esencia es la consecuencia de una mala interpretación de lo que queremos expresar. Es decir, cuando tú le estás contando algo a alguien, tú lo cuentas en cómo tú lo estás interpretando, cuál es tu percepción de las cosas, tu interpretación, y así lo estás tratando de expresar. Pero no sabemos cómo lo está interpretando la persona que nos está escuchando, ni cómo lo está él interpretando en su cognición. Y eso a veces hace que haya una mala interpretación de lo que queremos expresar y termine en un pleito. Y es que la mayoría de personas, al menos yo me he dado cuenta, que cuando nos están contando algo, a veces nosotros estamos elaborando una respuesta y no estamos escuchando bien lo que nos quiere decir. Esto hace que pues, nos distraigamos, no prestemos atención a lo que realmente nos está dando a entender. Mientras nosotros estamos elaborando una respuesta, la persona nos sigue contando, y a veces en lo que estamos aquí trabajando, elaborando una respuesta, solamente cachamos cosas pequeñas o generales de lo que nos está contando, y eso hace que no haya una buena interpretación. Y hasta incluso otros errores que hemos cometido es que tal vez estamos saturados de cosas en la mente que dejamos de prestar atención. Y eso en general puede provocar una ruptura en el mensaje que queremos expresar. Existen muchas causas de una mala comunicación. Sin embargo, en este video solamente mencionaremos 3 que creemos que son las más frecuentes, las más comunes, y pues esto te puede ayudar a ti para ir analizando en qué aspectos de tu comunicación estás cometiendo alguno de estos errores. Ya en un video posterior lo haremos de cómo podemos contrarrestarlo, pero si te puedes identificar con alguno de estos, puedes irte analizando un poco. Y hasta incluso, si hay otra causa que también no mencionemos, también lo puedes mencionar en alguno de nuestros comentarios. Una de las primeras causas comunes es el no usar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Cuando nosotros estamos en una fuerte discusión, es obvio que las discusiones se dan porque queremos expresar algo. Hay personas que no fácilmente se expresan como, oye, no me gusta que hagas esto, o sabes que deberías de tratarme mejor en esto, o sabes que me lastima que hagas esto. Hay personas que no lo dicen así fácilmente, y entonces empiezan un sinfín de ideas, de detalles, de sentimientos, que al no expresarlo concretamente logramos que el oyente pues empiece a molestar, y suele pasar. Y entonces cuando se malinterpreta nuestro mensaje y la persona ya se desesperó, o no logramos dar bien nuestro mensaje, que nosotros mismos ya nos embotamos y tenemos esa barrera de no decir lo que queremos decir, empezamos a generalizar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ya la discusión ya no tiene el control lo racional, sino lo visceral, entonces empezamos a decir, es que nunca se puede confiar en ti, es que tú siempre cometes ese error. Es decir, empezamos a decir el siempre, tú nunca, jamás, y entonces eso hace que nosotros
nos cerremos a esa vía de comunicación porque ya estamos generalizando. Es obvio que la persona que nos está escuchando, tú mismo, se va a levantar y se va a ir. Y eso genera en nosotros una impotencia porque aparte de que no se dio una buena comunicación, no pudiste expresar lo que querías expresar, se malinterpretó tu mensaje y tal vez tenga otra idea de ti en la cabeza. En realidad se generó una mala comunicación. Lo contrario sería que en realidad encontraras el momento adecuado y con calma, con tu tiempo, comentes lo que sientes. También aquí entra la segunda causa, el cómo lo decimos. Es decir, no es lo que dices. Tal vez tu mensaje es correcto, lo expresaste de la mejor manera, pero el cómo lo dijiste suele ser incómodo para las personas que lo están escuchando. No es lo mismo pedir algo de manera calmada, diciendo la razón por la cual pides o estás pidiendo eso, a pedirlo a gritos, a pedirlo molesto, a pedirlo con palabras groseras. No es lo mismo pedirlo de esa manera. Y es que a veces cuando nosotros intentamos defender nuestras ideas, no es que esté mal defenderlas, sino el cómo las estás defendiendo. Entonces el cómo, te lo vuelvo a repetir, suele ser incómodo para muchas personas. Y la tercera causa es cuando nosotros mantenemos muchos hilos de comunicación. Bueno, el mantener muchos hilos de comunicación es la razón por la cual hay muchísimos chismes de la misma situación, de la misma persona. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando estás en el ámbito del trabajo y entonces la misma orden te la dan dos personas diferentes, pero en esa orden que tú tienes que cumplir, se omite algún detalle, entonces puede haber una confusión en ti que dices, ok, esta persona me dijo esto, esta persona me dijo lo otro, pero esta persona me mencionó que tengo que hacer esto, pero esta persona no me mencionó cómo lo tengo que hacer, entonces, ¿qué hago? Se hace entonces ahí una confusión y por lógica se vuelve una mala comunicación porque no se genera el resultado que se tiene que generar en el caso del ámbito laboral. Y en el caso del ámbito en relación con todos los demás, con relaciones personales, puede causar chismes, que bueno, en realidad los chismes, como tú sabrás, pues generan muchísimas rupturas de amistades, de parejas, de familias, y pues eso es resultado de una mala comunicación. Bueno, en realidad la mayoría también de personas cuando estamos en una discusión no pensamos en las consecuencias de esta. A veces, por ejemplo, cuando hay una ruptura de pareja, a veces se entiende, es que bueno, fue por el acto, que tal vez mi pareja me fue infiel, tal vez mi pareja me ofendió, pero a veces la principal razón, y cuando llegan a terapia, el resultado de esa ruptura es la falta de buena comunicación. Cuando tú expresas lo que sientes a tiempo, en el momento en el que lo estás sintiendo, es posible que en ese momento se arreglen las cosas. Si tú no expresas las cosas en ese momento, es posible que cuando tú lo quieras traer en un momento futuro, lo que te pasó, sea demasiado tarde. Y es que a veces la mala comunicación lo que hace son separaciones innecesarias, ya sea en cuestiones de pareja, ya sea en relaciones entre los lazos de cariño entre padres e hijos. Y es que, por ejemplo, cuando estamos en la adolescencia, es muy común que nosotros digamos, es que mi padre no me entiende, no entiende lo que quiero. Y a veces no significa eso, es que a veces el papá, comúnmente los padres están tan ocupados en otras cosas que hacen esto, lo que te comentaba al principio, cachan y si ven alguna alerta de peligro en el adolescente, en su hijo, dicen no, y se cierran, está mal y se acabó. Y a veces los padres no escuchan más allá de lo que los hijos están tratando de decir. Tal vez no es que se quiera salir con el novio. Tal vez lo que quiere es ir a la tienda y comprarse una golosina. A veces los padres no entienden más allá del mensaje de lo que los hijos quieren dar a entender y entonces hay esta mala interpretación y se rompen a veces los lazos, hasta incluso los lazos de confianza y de cariño se llegan a romper por una mala interpretación de las cosas. En el caso de las amistades es muy triste cuando una mala comprensión de algo logra romper un lazo de amistad. Y es que a veces cuando tenemos un amigo nos sentimos con la confianza
de expresarle todo, tanto de cosas que nos gustan de él, cosas que estuvieron mal de él o de ella, y a veces sí nos pasamos un poco. Entonces, aunque sean nuestros mejores amigos, tenemos que medir nuestras palabras, porque una mala palabra puede caer directamente su autoestima, y no solamente rompe su autoestima, sino puedes llegar a traer la amistad que tengas con esa persona. Entonces, en el ámbito de las amistades, hay amigos, si tú tienes bastantes amigos, sabrás con quiénes te puedes llevar pesado, sabrás con quiénes puedes contarle tus cosas íntimas, sabrás con quiénes te puedes solamente ir de fiesta y divertirte al 100, pero hay que saber cómo expresarnos con cada uno de ellos. Y en el ámbito laboral, bueno, hay mucho que expresar acerca de este ámbito, de la mala comunicación, pero en esencia, sí, la mala comunicación en el ámbito laboral es precisamente cuando se te da una orden tú como trabajador y te lo dan más de una persona y entonces el mensaje es ambivalente y ya no sabes qué hacer. Entonces eso puede hacer que hagas mal tu trabajo y pues te llegue a costar el trabajo. Esas son como tal, en general, qué es lo que causa y qué es una mala comunicación. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Y bueno, como hemos visto hasta ahora, el tema de la comunicación resulta bastante amplio y llegan a presentarse cosas que la hacen difícil en nuestra vida cotidiana. En este primer video vamos a hablar, hablamos de esto, pero vamos a tener una segunda parte en la que vamos a hablar sobre algunas dificultades muy específicas que se dan dentro ya de este proceso de la comunicación, y vamos a dar algunas técnicas de escucha activa que tiene que ver precisamente con el estilo de comunicación asertiva, que es el ideal que todos debemos manejar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este tema o crees que debamos agregar algo adicional, nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Eso sería todo por el video de hoy. Les agradecemos mucho por vernos y nos vemos en el siguiente video. Bye.